Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a hablar de los 10 mejores sets de LEGO Star Wars de este mismo 2023. Con el Black Friday a la vuelta de la esquina y un montón de ofertas empezando seguramente desde principios de noviembre, me parecía muy importante realizar este vídeo para repasar lo que desde mi punto de vista ha sido este año. Ya sabéis como siempre que en la lista intento ser parcial, aunque obviamente una gran parte es mi opinión y me encantaría conocer la vuestra y sobre todo en qué diferís para ver los sets del resto del año que entrarían desde vuestro punto de vista, cuáles sacaríais y cuáles meteríais. Vamos a empezar por las menciones honoríficas y quiero aclarar que juzgando esto lo que intento es juzgar el set en su conjunto, la mezcla de la build y de las figuras, por lo que una muy buena build, si las figuras no acompañan del todo, no te asegura tener el primer puesto ni mucho menos. En este contexto le doy la primera mención honorífica al set 75362 Ahsoka Tano T6 Jedi Shuttle, que es un set que me gusta bastante, sobre todo la figura de Ahsoka, y tengo muchas ganas de tenerla, pero tiene ciertos detalles que hacen que no entre en este top. Y para mí, más que su tamaño reducido con respecto a la versión anterior, que ya sabéis que es algo que no me suele molestar, sí que pienso que en una nave con las alas giratorias debería haberse puesto más cuidado en que la parte de atrás imite el patrón rojo de la parte delante, porque por el precio de 75 euros considero que se podrían haber incluido estas piezas o cambiado el color de las piezas que estaban para hacerlo y catapultar el set bastante más arriba en esta lista. Otra mención honorífica que me gusta dar es el set 75353 Endor Spider Chase Diorama. De este set yo simplemente he comprado la construcción y no las figuras, y es que creo que eso explica muy bien por qué está en este puesto. La compré para adaptarlo a un mock que tenemos que subir la tercera parte en el canal, a ver si lo puedo hacer ya la semana que viene, y creo que es una pieza de display muy chula, pero la falta de minifiguras exclusivas dentro de poco obviamente porque ya Luke va a dejar de serlo, y su selección por 80 euros hace que no entre en este top. Me gustaría también mencionar el 75355, el X-Wing Starfighter, el set UCS, que sí que creo que está bien, pero no me acaba de llamar mucho la atención, creo que el público general tampoco, y pese a que es un set icónico y una construcción pues buena sin más, simplemente es un set bueno sin más, y hay otros que me parecen mejores opciones. Y por último ya mención más rápida los dos Battle Packs de clones, el de la 501 y el de la 332, que me parece buena señal volver a tener más Battle Packs de clones, y por eso le doy, aunque conjuntamente van bastante bien, sí que es cierto que hay que mencionar que tienen sus problemillas y por eso ninguno va a estar en el top. Empezamos ya con el puesto número 10, el 75352, la Sala del Trono del Emperador, en la versión diorama, cuyo principal problema es ese precio de salida de 100 euros. Sorprendentemente lo he visto en oferta hasta por 60 euros con un 40% de descuento y debería haberlo comprado, aunque yo creo que esta oferta se va a repetir. Y desde luego, aunque la escena esté más avanzada, lo que yo pienso que le ha faltado a este set para justificar el precio son los dos guardias de Palpatine. Al margen de eso, por un precio con un buen descuento, sí me parece un set a tener en cuenta y más justificado, si no sí que veo difícil su compra. Antes de continuar con el número 9, me gustaría conocer qué sets cambiaríais de la lista como he dicho anteriormente. Además quiero recordaros que en torno a un 50% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace afiliado para la página oficial de LEGO y de Amazon, que tendréis debajo en la descripción. Con muchas ofertas a la vuelta de la esquina, ayudaríais mucho al canal si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. En el puesto número 9 tenemos un set que me gustaría poder colocar un poquito más arriba, como es el caso del 75349 Capitán Rex Helmet. Me hace gracia esta mezcla que hago muchas veces entre el inglés, que es como pongo el nombre en el guión, y el español, que es luego como me sale a veces si no es en inglés. Me encanta que hayan hecho cascos de las precuelas y sobre todo de los clones, y de dos clones tan importantes, pero tal vez las pegatinas no quedan tan bien como deberían, y hay detalles de Rex que eso si fuese impreso estaría muy bien. Y echen un poquito hacia atrás este set en esta lista, que aún así me encantaría tener en mi colección con más adelante, me parece que es un buen set y sí que es cierto que se puede encontrar en oferta bastante a menudo. El siguiente puesto, el número 8, también contamos con otro casco, el 75350 Clone Commander Cody. Creo que está más arriba, ya que me parece más sencillo y tiene un estilo, pues está más estilizado, porque también pienso que es más sencillo realizar un casco fase 1 y uno de fase 2, y que la gente sobre todo esté contenta, no solo con los moldes de las figuras, como pasa que con los de fase 1 no hay críticas y con los de fase 2 sí, sino que también pienso que en estos cascos construibles pasa un poco lo mismo. Se nota que es más simple, básicamente por ejemplo la diferencia de piezas, ya que aunque ambos cuestan 70 euros, el casco de Rex, si no he fallado las mates, tiene 92 piezas más, haciendo que el diseño de este pues pueda parecer un poquito más simple y estilizado, el de Cody me refiero. Avanzando al séptimo puesto, hallamos uno de los sets más polémicos del año y que seguramente alguno lo querría más arriba y otros ni en las menciones, como es el 75354 Coruscant Guard Gunship. Yo en mi review dije que era un set de notable desde mi punto de vista y lo sigo manteniendo. Obviamente tiene sus fallos, sobre todo yo diría que un par de diseño, pero el más grave me parece el comandante Fox y sus errores de print. Aún así, sigo pensando que es un buen set y muy disfrutable, por lo que si encontráis una oferta no dudéis en comprarla si lo estabais pensando
pensando porque seguramente lo vayáis a disfrutar. En sexto lugar, contamos con un set sobre una nave que hacía muchos años que no recibíamos, y esto se repite en la lista, como es el 75347 TIE Bomber. Cuenta con 4 figuras, aunque para mí el droide Gonk no cuenta tanto como otro tipo de droides, y creo que es una build que nos refleja muy bien o que hace justicia a la nave. Viene con una figura de Darth Vader bastante buena, que es la última que estamos recibiendo, con un piloto TIE que es exclusivo, no sé exactamente cuál es su exclusividad, pero así lo pone, y con la vicealmirante Sloan, que yo ya os digo que esta sí que la veo siendo exclusiva para siempre de este set y que no salga en otro, me parecería bastante extraño. Pese a sus 65 euros, muy a menudo está por descuento por 40 euros, por lo que si estáis pensando en comprarla, ya sabéis a través de qué enlaces podéis hacerlo. En el quinto lugar tenemos uno de los últimos en salir y con un formato que me encanta, y pienso que como este año deberían traernos un par de sets de este estilo cada año, como son los sets versus. Efectivamente, estoy hablando del 75364 New Republic Ewing versus Sin Hattis Starfighter. Ambas builds me parecen interesantes y coloridas, aunque mucha gente se siente atraída por el Ewing. He visto también otra mucha que la nave de Sin Hati con esos colores les gusta mucho. Por ejemplo, yo me lo he comprado, le enseñé esta caja a mi novia y le gustaba más la otra, la de Sin Hati. Además, todas las figuras son exclusivas de este set y considero que bastante buenas, y sobre todo con un peso importante en la serie. Este sí que lo compré hace poco, como he dicho, en el 3x2, y ya os contaré cuando haga mi review mis impresiones finales. Para la cuarta posición y rozando el top 3 tenemos un set que me gustó bastante y puede que aquí se esté tirando un poquito más por lo personal porque es uno de los que he podido montar de esta lista y quedé encantado con su construcción, aunque considero que también objetivamente es un buen set, como es el 75356 Executor Superstar Destroyer. El diseño me parece bastante bueno, con mucho detalle, con easter eggs muy chulos, y sobre todo me parece un acierto el tema de tener una repisa opeana para sostenerlo, que la gama antigua no tenía. Su único punto débil para mí, y que aquí me parece más necesario que los cascos, es la falta de una minifigura. Este set con Darth Vader, ya que podría ser la persona a la que más se asocia a esta nave, sería un 10 prácticamente, porque además se podría poner en el stand, ya que está preparado para cambiar ese bloque celebratorio de un lado al otro, y es una de las cosas que me da pena que Lego no vaya a corregir seguramente el año que viene con los siguientes sets midi-scale. Entramos en el podio, y desde luego estamos ante un set muy bueno y polémico a partes iguales, como es el primer UCS basado en Clone Wars, el set 75367, el crucero Venator. La build es soberbia e impresionante, teniendo muy pocas pegas. Mucha gente ha criticado la falta de algún tipo de interior, y yo más que eso reclamaría alguna nave en miniatura que nos hiciese una mejor idea del tamaño de esta nave, porque la gunship que hay no me acaba de convencer mucho, y por ejemplo en el Super Star Destroyer las que vienen me encantan, los otros Star Destroyer normales. Sin embargo, para mí lo que hace que este set no sea el mejor del año son las figuras, y no porque me parezcan malas, sino porque me parecen muy pocas. Entiendo a la perfección que es un set UCS y que lo principal aquí es la construcción, y que las figuras son más para los sets Master Builder, donde por ejemplo la cantina que he comprado pues hay 21, pero en un presupuesto de 650 euros, que es un precio muy elevado, pienso que incluir 5 figuras debería ser lo mínimo, que desde mi punto de vista no resiente el presupuesto de la build ni se va a ver dañado por tener 5 figuras. Y por la escena en la que se supone que está basada por el chip que tiene el Capitán Rex, meter una Ahsoka como la que ya había hecha en el duelo de Mandalore y 2 clones, como cualquiera que ya existe, coge 501 o coge 332, no le varían el presupuesto apenas, pero le daría un toque distinto. Y esto sería tirando a lo más sencillo y vago entre comillas. No te estoy pidiendo otras figuras exclusivas, te estoy pidiendo que me metas 3 figuras que ya existen y que te cuesta muy poquito meter. Puede que por los que quedan ya sabéis de cuáles voy a hablar, pero tal vez os sorprendo con el orden, porque para mí el segundo mejor set del año es el 75357 Ghost and Phantom 2, con una construcción que parece ser muy buena y 2 naves, ya que tenemos el Phantom también acoplado, el que mucha gente ha dicho que tal vez la escala no lo convence, pero bueno, eso es otro tema. Estamos ante un set que indudablemente, pese a lo que acabo de comentar, es muy bueno. De las 5 figuras actualmente todas son exclusivas debido a que incluso Chopper es distinto. Sin embargo, como en casi todos los sets de Lego Star Wars, las figuras son su punto débil, y es que por 170 euros solo son 5, siendo una un droide, y también por ejemplo Jason pues ha tenido críticas con el tema del pelo y demás, que no me parece algo para volverse loco, pero cuando encima son solo 5 figuras, pues sí que tendrían que tener un poquito más de detalle. Y aunque entiendo de todas formas que pocas figuras podrían haberse añadido a este set, sí que pienso que dándole una vuelta, pues a lo mejor mínimo una figura más se podría haber incluido y hubiese estado bastante bien. Y por fin llegamos al que pienso que es el mejor set del año, y como he dicho anteriormente, este formato me encanta y espero que haya vuelto para quedarse.
tenemos el set 75348 Mandalorian Fanfighter vs TIE Interceptor. Conseguimos por 100 euros dos construcciones chulísimas para jugar o para display. El TIE Interceptor no se veía desde hace muchísimos años y 3 de las figuras son únicas. Es cierto que la selección, estando basado supuestamente en el último capítulo de la temporada, porque así lo dijo Lego, o por lo menos todos los rumores decían que iba a ser así, creo que Lego también lo ha dicho, podría haber sido más interesante, pero tampoco vamos a ser tan tiquismiquis y no le voy a quitar el primer puesto a este set, pero sí que es cierto que las figuras podrían haber sido bastante mejores. Pero por lo tanto, que os haya gustado el vídeo, que pensaba era tan necesario antes de las ofertas, y sobre todo estaré encantado de ver en qué estáis de acuerdo conmigo, pero más importante en qué no. Muchas gracias, como siempre digo, por aguantarme tanto tiempo, y esta vez os he puesto menciones honoríficas gracias a muchos de vosotros que soléis llegar hasta aquí hasta el final y que me habéis sugerido en los comentarios pues meter menciones por esos sets que a lo mejor yo no incluía y vosotros sí. Nos vemos por lo tanto, si queréis, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.